Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar donde nos veas. Como ya es costumbre, Líderes al Descubierto, hoy tenemos a una gran líder. Ella es Andrea Soriano, fundadora y CEO de Centro AMI. Ella nos estará hablando de temas de lenguaje, cosa muy importante para el desarrollo humano. Pero ¿qué tal si en lugar de que yo les cuente mucho más de Andrea, dejamos que muy al estilo de Líderes al Descubierto, ella nos cuente su historia, sus historias de infancia, de juventud, todo ello que la ha llevado hasta donde hoy está en el liderazgo? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Es un placer tenerte acá. ¿Y por qué no nos empezamos esta charla y nos cuentas de dónde eres, de qué historias te acuerdas de cuando eras niña? Por supuesto que te fueron llevando de una manera concatenada a lo que hoy estás haciendo desde Centro AMI, para que todas nuestras internautas y nuestros internautas se den cuenta de cuál ha sido el camino hacia el éxito. Así es. Bueno, muchas gracias. Nací aquí en México y crecí en la Ciudad de México. Justo ahorita que comentabas qué es lo que te hacía como llegar a este punto del éxito, ¿no? Y lo pongo como entre comillas. Para mí ha sido, no tengo como una guía como perfecta, por decirlo así, de yo seguí estos pasos y entonces vi que mi mamá o mi papá puso un negocio. O sea, mi familia viene de una familia como muchas, en la cual mi papá es médico y siempre trabajó en el seguro, ¿no? Mi mamá fue maestra y después estudió su segunda licenciatura y después ella se independizó. Pero realmente en mi infancia no hubo como una guía tan perfecta a nivel de algo en lo que hoy yo estoy como en liderazgo, ¿no? Claro. Quizá lo viví, hoy lo veo, lo viví como en otras áreas, ¿no? Desde muy pequeña, pues yo vengo de una mamá nutridora, ¿no? Y un papá ausente. Entonces, en el momento en el que se mezclan esos dos, desde que yo tenía 4 años, pues evidentemente la vida me hace como crecer. Tenía 4 años cronológicamente, pero en realidad tengo un hermano mayor y entre mi hermano y yo éramos como los que crecimos, ¿no? Más aceleradamente, por decirlo así. Viví con mi mamá toda mi vida y posteriormente pues eso me hizo como darme cuenta que era lo que realmente yo quería en la vida, ¿no? ¿Y qué es lo que no quería? ¿No? Es importante. Sí, que era lo que no quería. Y entonces, pues como te platico, yo no vengo como de una familia que yo viera que alguien había puesto algún negocio, que fuera como líder en esa área, ¿no? Emprendimiento. Emprendimiento, que la verdad es que yo hasta hoy en día estoy 100% segura que tengo esa capacidad, ¿no? Quizá a lo mejor no en otras áreas, pero en esa sí tengo el 100%, y es por eso que me fui como metiendo poco a poco, ¿no? En todo este trayecto he ido aprendiendo. En cuanto yo vi y fui descubriendo que yo tenía como estas habilidades, claro que me fui capacitando, ¿no? Aparte del área profesional, que yo estudié terapia en audición y lenguaje, así se llama mi licenciatura, y somos muy poquitos aquí en México. En realidad, en otros países como Estados Unidos, Chile, es como donde está el auge de mi carrera, ¿no? Pero aquí en México, la verdad es que somos muy, muy, muy poquitos y suele llamarse como de diferentes maneras la carrera, ¿no? Entonces, pues yo decidí estudiar eso. También conforme fui creciendo, pues las circunstancias de la vida me fueron llevando a eso. Cuando yo tenía 14, 15 años, iba a cumplir 15 años, yo entro a una asociación, entro al Teletón como voluntario. Primero entré como voluntario y ahí estuve años. Y ahí fue donde yo me di cuenta que realmente esa era mi vocación, pero realmente el desarrollo del ser humano hay muchas áreas, ¿no? Entonces yo me preguntaba, me dejaban a niños con diferentes discapacidades y yo me preguntaba el por qué no podían comunicarse, ¿no? Ese para mí era como
lo que más me llamaba la atención. Y entonces fui descubriendo que había una carrera que se llamaba terapia en audición y lenguaje, ¿no? Mira, qué interesante. Entonces, desde ahí partió, pero evidentemente también esta niña, Andrea, ¿no? Ajá. Que venía de la ausencia de su papá, que en realidad en ese momento yo tenía a mi hermano que fungió hasta hoy en día, digo, él es un adulto, soy una adulta, pero sigue fungiendo como un rol muy importante en mi vida como protector. Mi mamá también estaba, pero pues como en muchas familias, ¿no? Mi mamá... Pero ahí tu papá era ausente porque estaba trabajando por un divorcio. No, ellos se divorciaron cuando yo tenía 4 años. Ya. Y posteriormente mi papá decide por temporadas ya no vernos, entonces era un papá que realmente no estaba ausente emocionalmente y ausente físicamente. Y es tu hermana que de alguna manera cumplió esa figura. Así es. Y tu madre pues ahí nutriéndolos, como bien decías. Exacto. Oye, y eso, la ausencia de tu padre te ha marcado, te ha inspirado, ¿qué refleja ese acontecimiento en tu vida? Sí, realmente hasta hoy en día yo creo que ya hoy que soy una adulta, sigo trabajando en ello, ¿no? Yo creo que siempre hay que seguirlo trabajando porque estamos en constante evolución, pero claro, cuando era niña yo sufrí obviamente muchas carencias, ¿no? A nivel económico, a nivel emocional, ¿no? Porque pues yo quería a un papá, ¿no? Sí, claro. Sí estaba mi mamá, ¿no? Como dicen por ahí, no, es que es padre, la mamá hace como madre y padre, pero no, o sea, evidentemente no, es muy, muy complicado. Mi mamá trabajaba tiempos completos, pues para estar, mantenernos lo mejor que se pudiera a mi hermano y a mí. Y entonces eso me hizo justo como ser más responsable desde muy pequeña. Okay. Me dejaban responsabilidades, tú vas a hacer estas 5 responsabilidades, Andrea, y tú, mi hermano, vas a hacer estas 5, ¿no? Y entonces, no había de otra, ¿no? Que repartirse los quehaceres y todo eso. Absolutamente todo, ¿no? Entonces, desde muy pequeñita, pues yo, haciendo una introspección en mi vida, me di cuenta que desde muy pequeña tengo responsabilidades grandes, ¿no? Que a lo mejor una niña no tenía que haber tenido, ¿no? Y entonces, cuando yo empecé Centro AMI, pues ya no fue como tanto miedo, quizá, ¿no? Como que me aventé. De aquellas épocas que ya tu pensamiento se iba estructurando rumbo a cómo cumplir esas obligaciones o responsabilidades de una mejor forma. Sí recuerdo como en algunas ocasiones, sí les recuerdo como qué estrategia tenía que utilizar como para poder llegar a esa solución, ¿no? De una mejor manera. De una mejor manera, exacto. Entonces, pues al final es eso, ¿no? La resolución de problemas que tú haces desde muy pequeño. Claro. ¿No? Entonces, justo es lo que yo me fijo en mucha de la gente que trabaja conmigo, es cómo aprende a resolver los problemas, ¿no? Sí me puedes traer un currículum, sí puedes ser terapeuta de lenguaje, educación especial, pero también el cómo es que tú has vivido esa parte, ¿no? A resolver las problemáticas que hoy en día se te presentan. La vida de veras, ¿no? No solamente la teoría. Así es, exacto. Oye, y entonces estás en esas, estudias, descubres que hay una licenciatura que justo ayuda a la gente a poderse comunicar, especialmente a quienes atendías en Teletón. Ya me imagino la desesperación, ¿no? De no saber qué está sintiendo, qué quiere hacer, qué le duele. De ahí el interés de estudiar lenguaje. Sí, así es. Mi interés era porque a mí me dejaban un fin de semana a cada niño y nos íbamos de paseo. Pero pues en ese paseo te daban como una hoja con cosas básicas, ¿no? Un expediente básico, su nombre, su edad, su diagnóstico y pues lo básico, ¿no? Si hacía solito del baño, si no, cómo comía. Hay niños que comían por sonda o comían o tú les tenías que dar de comer y si se comunicaba o no, ¿no? O si se comunicaba por señas o de plano por ninguna manera. Sí. Entonces de ahí fue como surgiendo esta como inquietud de saber decir, pero ¿por qué no se comunican? Yo quiero saber más. Como en ese momento yo era solo voluntaria, pues daba como mis fines de semana
Y, y así estuve durante años. De hecho, tengo hasta hoy en día relación con otros compañeros de ahí que también estudiaron área de salud por lo mismo. Y de ahí nació como todo eso. Y justamente es ahí donde te inspiras Sí. a poder construir el centro AMI. No, de ahí yo me inspiro únicamente para poder estudiar eso. Okay. Entro a estudiar cuando yo era pequeña y había temporadas en las que mi papá sí estaba, ¿no? Yo generalmente los veía los fines de semana y como él es médico, me decía, ¿no? Acompáñame, vamos a ver a una paciente. Entonces yo iba. Yo me acuerdo que en ese momento a mí no me gustaba, ¿no? Okay. Pero bueno, iba un rato, ¿no? Una hora y ya después me regresaba. Y entonces durante esa temporada yo me he acordado que yo creo que desde ahí nació como, porque él me decía, pásame esto y pásame este instrumento. Entonces a mí me gustó mucho el área de salud, sin que nadie me lo impusiera, porque la realidad es que a mí nadie me dijo, estudia o no estudia esto. Y entonces el Teletón hizo que yo pudiera elegir estudiar lo que estudié. Es que probaras tu vocación, ¿no? Sí, y que en realidad yo me siento una mujer muy, muy afortunada porque en verdad encontré algo que a mí me apasiona y me gusta muchísimo, muchísimo. O sea, tengo muchísimo trabajo, pero en verdad es algo que me apasiona. Y tengo esa gran fortuna, ¿no? Y fue gracias también a tener como las herramientas, que en este caso fue como el Teletón, y entré a mi universidad y de ahí yo no me imaginaba como realmente el mundo que era estar en esta área, ¿no? Como es algo muy nuevo, como en la medicina, hay muchas especialidades. Entonces desde ahí fue como, pues primero a mí se me hacía muy pesado porque tenía tronco común con medicina, áreas pues de salud, ¿no? Claro. Tenía que ir todo el tiempo al hospital, era de tiempo completo mi escuela. Déjame interrumpirte ahí, claro, porque dices una cosa que es muy deseable, amigas y amigos. Esto de encontrar tu pasión. ¿Qué se siente? Tú que la encontraste a temprana edad y que trabajas en ello, ¿qué le dirías a la gente? Que esté atenta a qué señales como para saber cuando algo verdaderamente te apasiona. Porque estoy seguro que en la vida vas atravesando de un momento a otro y de pronto crees que esa es tu pasión, pero quizás sea un espejismo. Sí. ¿Podrías regalarnos algo al respecto? Claro. Sí, dicen mucho, ¿no? Pues es que así casi levántate de buenas y tu trabajo, ¿no? Como si fuera algo así mágico. Pero en realidad algunas de las cosas que yo vi, que yo sabía que me apasionaba, es que cada vez yo quería saber más y más como de esa área. O sea, no fue como, a lo mejor como lo llamas ahorita, como espejismo, ¿no? De, quizás se puso de moda y mi mamá me dijo y entonces fue esto. No, realmente fue que yo quise, investigué, yo fui la que investigué, me metí, vi donde había en varias escuelas aquí en México, vi la posibilidad de estudiar en Puebla, obviamente pues contemplé todo, ¿no? Precios, todo. Y entonces algo que sí les podría decir es como esta parte en donde nace de ti, o sea, buscar más, tener como el hambre de buscar más en esto, yo creo que es una señal muy buena, ¿no? Que no venga como de alguien más. Y eso tú lo sientes, o sea, yo te podré decir, pues sí, me gusta, ¿no? Claro. Pero en realidad llevo muchos años, yo me acuerdo que desde que empecé muchos años y todos los días, al principio lo hacía porque me llegaban pacientes nuevos, pero todos los días yo leo algo de mi área, ¿no? O sea, porque sé que es algo que a mí me apasiona. Claro. Entonces, cuando tienes sed de eso, yo podría decir que es algo que en verdad te gusta, que te apasiona, que estás ahí, que estás hecho para estar ahí. Es sensacional el tip y lo comparto, ¿eh? Yo soy un apasionado de la innovación y justamente yo creo que cada semana tengo 2 o 3 libros que comprar al respecto y buscarlo por todos lados. Me parece que eso es una buena señal, pero además coincido contigo, se siente. Sí. No solo, la pasión no es de pensarla, ¿no? Es de sentirla y de cultivarla finalmente,
pero es una especie de cultivo que no cuesta trabajo, porque adoras estar haciendo eso todo el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, y entonces ya tu pasión, estudias, todo, ¿y qué sigue? Como la creación de centro. Estudio y, bueno, para empezar, cuando yo elegí mi carrera, yo no tuve como el 100% de apoyo de mis papás, ¿no? Que yo creo que todos, pues... ¿Económico o de decir qué bueno que estudias eso? Había como... No, como resistencia, como de ¿por qué vas a estudiar eso, no? Así casi te vas a morir de hambre, como lo refieren como a eso, ¿no? Como cuando dices, ay, quiero estudiar música y entonces la gente dice, ay, no te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces era algo como referido a mí. Me acuerdo de hecho que en las temporadas cuando yo iba al Teletón, a veces era en verano, o sea, en vacaciones, y eran mis vacaciones, y yo prefería estar en el Teletón que irme con mi familia de viaje, ¿no? Entonces mi mamá era como, o sea, aparte acabas súper cansada, cargas a niños, o sea, casi... No eres una niña normal. ¿Qué necesidad tienes, no? O sea, como, ¿por qué haces eso? Pero realmente ya pues no sentía lo que yo sentía en ese momento. Para mí me llenaba muchísimo más estar ahí que irme a la playa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para empezar, no tuve como el 100% de apoyo. Lo sentí como, bueno, pues si quieres estudiar eso, pues está bien, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, empecé a estudiar y fueron 5 años de carrera, y estuve durante todo ese trayecto en muchos hospitales. Entonces, yo me fui dando cuenta, porque mi área puede ser para niños o para adultos, ¿no? O para ambos, se puede trabajar de ambas maneras. Sí. Entonces me empecé a especializar mucho más en niños. A mí me empezó a llamar más la atención en población pediátrica, aunque actualmente en Centro AMI vemos adultos, pero nuestra población es más reducida, somos mucho más especialistas en chiquitos. Entonces, antes de salir, con 2 compañeras de ahí de mi carrera, decidimos poner un consultorio súper pequeño. ¿Y dónde estudiaron? Para que también claro. quien esté interesado en ello sepa dónde. Yo estudié en la Universidad del Valle de México, en Campus Coyoacán, la que está justo enfrente del Estadio Azteca, ahí la estudié. Y fueron 5 años. Hice mi servicio social en el Hospital de Cancerología, por ejemplo, ahí fueron puros adultos, pero también aprendí muchísimo. De hecho, sigo teniendo contacto con muchos doctores ahí que nos refieren a pacientes, ¿no? Esos son adultos. Y ya casi al finalizar, estas 2 compañeras y yo decidimos poner un pequeño consultorio muy cerca de nuestra escuela para que nos quedara como cerca y así, ¿no? Como que fue algo así como de, ay, ¿por qué no ponemos? ¿No? Y la verdad es que aprendí mucho, o sea, honestamente aprendí mucho. El consultorio duró, unos 6 meses a lo mucho, creo. Porque realmente para mí no era como la misma visión que yo tenía, ni mis otras 2 compañeras. Todas teníamos una vida muy diferente, a pesar de que estudiábamos lo mismo. Es un reto congeniar las distintas vidas. Así es. Maneras de ser, ¿no? Sí, es un reto. ¿Rentaron? Sí, rentamos en una pequeña plaza, ahí por Miramontes, en una pequeña plaza, y como una de mis compañeras ya estaba terminando, pues ella se supone que se tenía que quedar un poco de más tiempo. Y ¿de dónde salió el dinero para rentar? Nos apoyaron nuestros papás. En ese momento nos apoyaron nuestros papás porque era pagar la renta. Y tenía, creo que también como el área como de secretaria, como incluido, más todos los servicios. Era un cuartito. Digo, y es que te pregunto esto, porque la mayoría de los profesionistas salimos de la carrera y una de 2, o te empleas o creas en este caso tu consultorio. Sí. Pero el siguiente reto no es solo tener la idea, sino decir, construyo, compro, rento, quién administra, el presupuesto y un montón de habilidades administrativas, ¿no? Que supongo tuvieron que enfrentar. Así es, sí, que tuvimos que enfrentar ya estando ahí, ¿no? Porque la realidad es que nunca lo planeamos como
como bien, ¿no? Esa fue la realidad, fue como de, pues vamos a ponerlo y teníamos como estas ganas. Al consultorio. Ajá, sí, o sea, teníamos como este ímpetu, estas ganas, pero en realidad no fue como algo bien planeado, ¿no? Evidentemente, pues si no es bien planeado, estructurado, pues no iba a jalar, no iba a funcionar, ¿no? Entonces... ¿Cómo jalaban clientes, por ejemplo? Nos promocionábamos por redes sociales, por ejemplo. En ese momento nos promocionábamos por redes sociales. Pagábamos para estar en una revista así como de las que avientan así en la calle. Okay. Así, sí, de las locales. Ajá, ¿no? De las locales. Les decíamos a algunos, en ese momento teníamos pacientes en la clínica de la escuela, entonces les decíamos que también podíamos darle como terapia por afuera, ¿no? Okay. Externo. Entonces... fuimos teniendo, la verdad es que sí teníamos pacientes y como es un área muy, muy, muy noble, o sea, como no hay terapeutas de lenguaje, tenemos muchísimo trabajo, ¿no? Y como cada vez la gente se va informando más, es como, yo no busco a un psicólogo, yo busco a un logopeda o a un terapeuta de lenguaje, ¿no? Y la gente te pregunta de, ¿dónde estudiaste? ¿No? Si eres terapeuta de lenguaje, ¿no? Entonces cada vez teniendo más información, evidentemente exigimos más, ¿no? Claro. Entonces... pues nosotros sí éramos terapeutas del lenguaje y eso pues es un plus, ¿no? Entonces comenzamos con ese consultorio, compramos cosas, me acuerdo que nos fuimos así, que un fin de semana nos acompañaron y fuimos a comprar como cosas, una mesita, nuestro escritorio, todo, ¿no? Hicimos la inauguración de ese consultorio, todo muy padre, y ya conforme a la marcha y fuimos trabajando, pues las necesidades de las tres eran muy diferentes, ¿no? Y no se planteó desde un principio. Entonces, no funcionó porque no todo el tiempo estaba abierto el consultorio, que esa era la idea, ¿no? Que realmente nos generara todo el tiempo. Aunque nosotras estuviéramos en la escuela, la otra chica pudiera estar ahí, ¿no? Pero bueno, al final no funcionó. Nosotras quedamos muy bien como amigas y todo, y entonces dije, yo no me vuelvo a asociar con nadie, ¿no? Ya aprendí, yo no me vuelvo a asociar con nadie, ¿no? Y ya pasó, realmente ya no le puse atención, yo entré a mi servicio social y continué. Y entonces un día así de la nada me marca una prima y me dice, oye Andy, ¿qué crees? Mi mejor amiga, que se llama Adriana, es dentista, yo la conocía, y pues está dejando su consultorio, entonces, pero pues pensé en ti, ¿no? Y yo así de, ¿pensaste en mí? Qué raro, yo ni siquiera estaba buscando, o sea, nada, ¿no? Y ahí fue donde empezó todo. Y entonces yo dije, ok, me queda cerca de mi casa. No, empecé así con 0 pacientes, yo no tenía nada, aparte era por donde yo vivía, en el muy norte de la ciudad. Y yo no tenía nada, ¿no? Solo iba a mi servicio social de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces yo dije, pues puedo abrir el consultorio en las tardes. Y así fue como comencé, como comenzó todo. ¿Y ahí ya naces como AMI? Sí, ahí le puse consultorio especializado de audición y lenguaje, ¿no? Okay. Y ya, después estuve ahí y empecé a atender muchísima gente. O sea, para mí fue como o sea, tengo que pagar la renta, o sea, a ver cómo lo voy a hacer, pero pues yo voy a conseguir pacientes a ver de dónde, ¿no? Y justo la otra vez platicando con una persona, le decía, yo no tenía pacientes, o sea, nada, pero yo tenía un horario. O sea, yo tenía establecido roles, yo tenía establecido cosas, que nadie me lo dijo. Okay. O sea, ni siquiera yo lo veía ni en mi hermano, ni en mi papá, ni en mi mamá. La verdad es que fue algo que posteriormente obviamente investigué y me he metido a muchos cursos como de liderazgo, de aparte de negocio. Sí. Pero yo no sabía en ese momento. Entonces fue como solo mi intuición decir, tengo que venir a este lugar, ¿no? Y este lugar depende de mí. Entonces empecé como a poner horarios, roles, tuve a mi primera secretaria, ¿no? Ajá. Empecé a tener muchos pacientes y entonces empecé como a decir, necesito esto, necesito cámaras, porque trabajar con niños es bien delicado, ¿no? Necesito cámaras, aunque era un espacio muy pequeño y todo se escuchaba, aún así, ¿no? Contraté a una primera terapeuta.
Y me acuerdo que de las primeras veces que yo dejé a esa terapeuta con el paciente era, o sea, de verdad sufría. Yo era como, ¿cómo la voy a dejar? Ajá, o sea, yo no sabía delegar, evidentemente, ¿no? Para mí era todo nuevo, todo era nuevo. ¿Sentías que si no lo hacías tú no iba a estar No iba a estar bien, ¿no? Y aparte la verdad es que, como te digo, nadie me decía, no, mira, yo tuve esta experiencia, hazle así, ¿no? O no le hagas así. Siento que esto no, en realidad fue algo que yo he ido como aprendiendo y bueno, ahora ya me he metido como a mucho más cursos y todo, ¿no? Y ya al año dije, ya no cabemos aquí, ¿no? Y me cambié a una casa y bueno, ahora pues actualmente ya estamos en 2 puntos. De aquí de la Ciudad de México, ya establecidos, ya grande, o sea, ya no es como un consultorio, es un centro. ¿En qué zonas estás? Estamos hasta el norte, en Atizapán de Zaragoza y en Roma Norte. Entonces esos son los que están más consolidados y en este año pienso abrir otro mucho más al sur, ¿no? Muy bien, pues ya con eso más o menos vas a bañar toda la ciudad, ¿no? Sí, y la verdad es que para mí ha sido un gran reto, o sea, en verdad de como lo empecé, para mí ha sido un gran reto en todos los sentidos, ¿no? ¿Y te ayudan con la administración? Sí, todo. Al principio tú lo hiciste todo. Sí, yo hacía todo, yo hacía el aseo, yo agendaba las citas, yo llevaba pues la contabilidad, la poquita contabilidad que había, todo. Ajá, todo eso yo lo llevaba, ¿no? Oye, cuéntale a la gente, a las amigos que nos ven, ¿qué es lo que sí o sí tienen que hacer para echar a andar este tipo de negocios, de emprendimientos o de consultorios más propiamente hablando, en tu experiencia? Sí, me lo preguntan mucho. De hecho, me han pedido hasta cursos como de nuestra área, las mismas chicas como de nuestra área, de cómo es, porque yo quiero poner mi consultorio, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Y a mí me hubiera encantado que me hubieran dicho, ¿no? Para empezar, yo creo que nunca tirar la toalla, ¿no? O sea, para mí son de las cosas más importantes que hasta hoy en día hay, ¿no? O sea, ahorita con todo el rollo de pandemia que pasó, pues nos cerraron, ¿no? Aparte, donde estaba era una plaza comercial y pues se cerraron las plazas comerciales, ¿no? Entonces fue como todo un rollo, pero, y sí o sea, no quiero mentir, sí ha habido momentos en que yo decía, ¿y si ya no? Claro. Honestamente, ¿y si ya no? ¿Y si mejor trabajo porque me lo han ofrecido en un hospital, ¿no? Tal, con un horario tal, con un sueldo tal, ¿no? Pero digo, no, eso, son momentos en los que sí me han venido esos flashazos y digo, no. Entonces, lo primero que yo diría es como no tirar la toalla, ¿no? Sí pueden venir como pensamientos, situaciones difíciles y eso siempre va a pasar, ¿no? ¿Qué haces para sobreponerte a esos pensamientos de querer tirar la toalla? Sí, los analizo, como que los dejo pasar, digo, ok, está bien, sí, siento miedo, me está preocupando esto, pero busco como muchas alternativas. Algo que me enseñó mi mamá es como, tienes que tener opción A, B, C, D, ¿no? Escenarios. Ajá, o sea, y siempre me ha puesto el peor. ¿Qué es lo peor que pueda pasar, Andrea, no? Así. Entonces ya casi siempre me voy como al peor escenario y entonces ya como que baja esa angustia, ¿no? No es tan peor. Ajá. Ya lo comparo y digo, bueno, creo que puedo sobresalir, ¿no? Aparte, creo que trabajar mucho en uno, ¿no? Okay. Ahorita yo, por ejemplo, estoy tomando un diplomado los lunes y los miércoles, que al parecer, bueno, es de finanzas. Okay. Pero a mí cuando me invitaron a ese diplomado, me dijeron que no solo era de finanzas, que iba a haber muchísimas más cosas, ¿no? Y llevé 4 clases donde de verdad lloré todo el tiempo, ¿no? Porque vemos desde todas las heridas de la infancia. Las heridas financieras. Sí, que es un tema. Claro, es todo un tema. Entonces, tener como esta fortaleza que sí o sí necesitas, o sea, porque tú estás al frente de todo, ¿no? Oye, ¿dónde tomas ese curso? Platícales. Se llama Sabiduría Financiera, así se llama, y lo tomo en Reforma. Voy todos los lunes y los miércoles. E igual cuando me invitaron yo dije, híjole, lo tomo, mis horarios, ¿no? Pero dije, no, sí, voy a hacer un esfuerzo, tanto pues económico como en tiempo, ¿no? Pero la verdad es que ha valido muchísimo la pena. Es de 6 meses,
Entonces invertir muy padre. en uno, ese es otro, ¿no? Sí. O sea, nunca dejar de aprender. Así que es. va compaginado con lo que decías antes. Ujú. Es tu pasión, Sí. pero probablemente las finanzas no son tu pasión, pero contribuyen a que tu pasión sea exitosa, ¿no? Claro, es que es un todo, ¿no? Así es. Entonces, sí, invertir en uno en todos los sentidos, pero como esta parte que me preguntabas, ¿no? ¿Cómo le haces para sobreponerte de estos pensamientos? Porque es inevitable, esos pensamientos van a venir, ¿no? Es teniendo como esta fortaleza, y si no la tienes, bueno, querer tenerla, ¿no? Buscar cómo tenerla. Y hay un montón, ahorita ya en la actualidad hay un montón de cosas en las cuales nos podemos agarrar. Qué cosa tan bella esa, querer tenerla. Sí. O sea, no es nada, no van a ser como una planta, ¿no? Así es. Hay que desear. Sí, desear exacto. estar bien, desear poder, Sí. ¿no? Sí. Sí, porque a veces decimos, no, yo sí quiero, ¿no? Pero bueno, ¿qué estás haciendo para eso, ¿no? Claro. Entonces, a mí eso me ha funcionado mucho, como el reponerme como de eso, ¿no? Salirme un poco de eso, ¿no? A veces cuando pensamos tanto y ya sabes, ¿no? El rollo, y es que si hago esto y si hago el otro y así. Y si me salgo un poquito de eso, ya puedo ver las cosas muy diferentes, ¿no? Claro. Siempre hay algo que hacer, ¿no? O sea, desde ponte a tender tu cama, ponte a lavar tu ropa. A mí me lo enseñaron mucho, ¿no? Dar el primer paso, ¿no? No Sí. va a pasar nada si te quedas quieto. Claro. Quieta, ¿no? Así es, exacto. Entonces, sí es bien importante, como dices, invertir en uno, pero invertir en bueno, yo considero que en esta parte emocional, ¿no? Okay. Yo he tomado terapia desde que estaba chiquitita por varios acontecimientos, desde lo de mis papás, desde que yo tengo 8 años. Okay. Entonces, han sido diferentes procesos, no es la misma terapia que yo llevaba a los 8 años a los que hoy llevo, ¿no? Entonces, pero ha sido un constante, ¿no? Entonces, hoy ya sabemos que la terapia no es para locos, ¿no? Claro. Entonces, pero claro, hay gente que lo sigue. No, bueno, hay haciendo. una gran tradición en ese sentido, ¿no? Sí, Me parece cultural. que cada vez, o sea, con tu mejor opinión vamos avanzando mucho más, pero sí hay como algunas generaciones muy marcadas en las que hablarles de psicólogos Sí. es casi insultarlos, ¿no? De que estuviera loco o loca, ¿no? O quien lo toma como una debilidad inclusive, ¿no? Así de, ¿qué? ¿Quién Sí. te va a decir qué hacer mejor que tú mismo? Tú puedes salir adelante. Claro. Y hoy, bueno, pues hay casos incluso donde químicos, ¿no? Existentes en el cuerpo humano son necesarios, ¿no? Simples y sencillamente esos no los produce la valentía. Sí. Otra cosa como estas. Sí. Pero gran consejo, la verdad es que vayamos contribuyendo a que desaparezcan esos mitos. Sí, así es. Sí, es algo también muy cultural, ¿no? Que se ha dado. Pero, por ejemplo, en mi familia también mi mamá toma terapia, mi hermano toma terapia, ¿no? Yo. Y entonces, claro que podemos llevar un rol súper diferente, ¿no? O sea, todo tu entorno cambia, ¿no? Y, por supuesto, en tus proyectos personales, ¿no? Claro. Y más en la parte del trabajo. Entonces, a mí me sirve mucho. Aparte, pues yo me relaciono todos los días con gente, ¿no? Entonces, sí o sí, tengo que tener esta estabilidad, ¿no? O sea, y quiero tenerla aparte. Okay. Entonces, Okay. eso es algo muy importante. Sigue estando en la parte de invertir en uno mismo, ¿no? Así es, sí, exactamente. Muy bien. Sí. Bueno, ¿y por qué le cambiaste el nombre? Cuando decido registrarlo ya como una marca, de hecho, ahorita hay varias personas que se han acercado a mí y me han dicho como de franquicias y todo esto. Pues obviamente centro a mí. Yo estuve buscando como nombres, ¿no? Realmente el centro es algo multidisciplinario. Sí, todas las que estamos ahí somos especialistas en terapia de lenguaje, de audición, atendemos a chiquitos con problemas auditivos. En deglución, por ejemplo, yo me dedico más a deglución, personas que no se pueden alimentar bien, yo rehabilito como toda esa parte, ¿no? Entonces, pero también ocupamos otros especialistas. Entonces, por eso es como, bueno, las iniciales de AMI es Asociación Multidisciplinaria Integral Humana, ¿no? Okay. Porque es como lo estamos platicando, ¿no? Es algo integral, ¿no? Y necesito sí o sí de otros especialistas, ¿no?
neurólogos, audiólogos, para que también todos estemos como sumando realmente al desarrollo del niño, ¿no? Oye, cuéntales a nuestros internautas, por favor, frente a qué problemas o situaciones por resolver cuentan con el Centro AMI para caminar en esa solución. Claro. Pues mira, realmente todo lo que nosotros atendemos como la problemática que la gente pueda tener es un problema de comunicación que su hija, sobrino, primo estén teniendo, ¿no? O puede ser papá, mamá, aquellas personas. Hoy sabemos que ya las personas a muy temprana edad, hablando de 30 años, les dan infartos cerebrales, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver en la parte de comunicación desde que pueda hablar perfectamente, como yo. O sea, por ejemplo, niños que se tardan en... ¿cuál es la edad? O sea, si claro. yo pensé, a mí me gustaría que me dijeran, oye, si tu hija o hijo tiene tantos años y no habla o habla poquitito, claro. ven, ¿ahí qué rangos hay? Sí. Tenemos obviamente como un desarrollo típico, ¿no? Nos manejamos un desarrollo típico. A partir del año de edad, el niño empieza a decir sus primeras palabras. No esperamos que las articule perfectamente, pero por ejemplo, fonemas como la M, como la P, como la B, ya debe decir. Entonces, por eso dicen mamá, papá, vaso, ¿ok? Entonces, van aumentando del primer año a los 2 años, va aumentando ese vocabulario. Ya dice a lo mejor 50 palabritas, ¿no? A los 2 años, con esas 50 palabritas o ese repertorio, ya debe de unir 2 palabras, ¿no? Mamá, agua. Papá, no. A los 2 años. Y a partir de los 3 años, el niño ya puede tener una conversación mucho más fluida, ¿no? ¿Cómo te fue en la escuela? Y el niño te empieza como a contar. Pero dentro de esos primeros 3 años de vida, realmente son los años como más importantes que el niño tiene, o que podemos detectar algunas banderas rojas, ¿no? Desde que el niño ni siquiera tiene un contacto visual, que eso es comunicación, ¿no? No solamente te tiene que hablar y decir mamá, sino el sonreírte, que responda a su nombre, ¿no? Juanito, y ni siquiera Juanito ni voltea, ¿no? O le necesitas como tocar su hombro para que él reaccione. Ahí se detectan muchos chiquitos que a veces son sordos. Se supondría que se tiene que hacer un estudio cuando nacen, pero no se hace muchas veces. La parte comprensiva, por ejemplo, yo le pregunto algo y él no sabe cómo responderme, ¿no? Eso tiene que ver también con el lenguaje, ¿no? Una cosa es que yo pueda hablar perfectamente y otra es que yo no te comprenda o yo no te pueda decir qué es lo que necesito. Por supuesto, algo que le preguntas en su nivel claro, sí. cultural, claro. intelectual. Claro, sí, a sus niveles, ¿no? Pero sí ya debería de comprender. O cierra la puerta y apaga la luz, ¿no? Y el niño se queda así como de... Más o menos sencillas. No sé ni siquiera qué es la puerta, ¿no? Esas cosas son foquitos rojos para saber si realmente todo aquí arriba está funcionando correctamente, ¿no? Que ya nos podemos dar una idea conforme la historia clínica, ¿no? Cómo fue el embarazo de mamá, a las cuántas semanas nació, cuántas semanas duró, si cuando nació tuvo alguna complicación. Todo eso es súper importante, ¿no? Entonces, eso en niños. Luego, quiero pensar niños ya de 6, 7 que siguen presentando cosas. Sí, por ejemplo. Jóvenes y adultos. Sí, por ejemplo, niños que tienen ya establecidos como ciertos síndromes, ¿no? Hay muchísimos síndromes que interfieren en la comunicación, ¿no? Desde el más básico, síndrome de Down, por ejemplo, síndrome de Tourette, o sea, hay muchos síndromes que involucran en la parte de comunicación. Niños con autismo, que es algo que es una condición de vida, no se va a quitar, entonces a lo mejor lo detectaste cuando tenía 2 años, pero va a seguir teniendo sus terapias durante la mayoría de su vida, ¿no? Entonces llega hasta adolescentes, hemos tenido tengo niños de síndrome de Down grandes, con autismo grandes, y ya de ahí sigue o brinca como a la parte de adultos, ¿no? Que tiene mucho que ver con accidentes cerebrovasculares. Ajá, así es. Infartos cerebrales y tiene mucho que ver, ¿no? O pongamos que alguien tuvo un accidente en su automóvil y entonces
se quedó con la lesión en el cerebro, específicamente donde podemos hablar, ¿no? Okay. Entonces ahí nosotros atendemos. O como te decía, ¿no? En cáncer hay el cáncer de todo lo que es cuello, tiroides, lengua, laringe. La laringe es la que nos da la voz, ¿no? Sí. Poder respirar, comer y hablar. Entonces, si tienes cáncer de laringe, que es muy, muy común, pues evidentemente va a haber una repercusión, ¿no? Te puedes quedar sin voz, te tenemos que volver a enseñar a comer. Entonces, a eso es a lo que nos dedicamos también, en específico con adultos. Vaya que con esto hay una más clara idea de cuándo puedes asistir a Centro AMI. Sí. Oye, pues tienes una historia padrísima, estamos acercándonos hacia el final de la entrevista, pero a mí no me gustaría dejarte ir sin decirte que ya te descubrí. Te descubro como una persona resiliente, capaz de sobreponerse a los problemas, que tiene confianza en temas como la terapia, ¿no? Que ha superado barreras culturales de esa manera, pero que también de una manera nata o inspirada probablemente en la necesidad, tuviste que empezar a llevar acciones tendientes al emprendimiento, ¿no? Y que bueno, esto descubres a buena edad que se trata de una pasión, no lo sueltas, lo cultivas y sobre todo me encanta, nunca tiras la toalla. Sí, ¿no? sí. La verdad es que me da muchísimo gusto para nosotros aquí en Editorial Inspira y la revista C-Level y por supuesto desde este espacio, tu espacio Líderes en Descubierto, es un placer poderle acercar a las personas que nos ven toda esta información, porque de verdad de pronto uno no sabe a dónde acudir o simple y sencillamente recibe consejos de gente bien intencionada probablemente, pero que nada ayudan a avanzar en estos temas. Así que qué mejor que tener especialistas como tú, Andrea. Muchas felicidades. Y solamente me restaría pedirte que les transmitas tus redes sociales, un teléfono si quieres, o cómo es que pueden entrar en contacto las personas que estén interesadas en los servicios que ustedes prestan. Claro. Bueno, en redes sociales nos encuentran tanto en Instagram como en Facebook como Centro AMI. Tenemos una página web donde pueden checar desde cómo llegar, hay una persona que los ayuda a poder agendar sus citas, todas sus dudas. También ahí pueden ver todos los especialistas que trabajan y los centros donde estamos ubicados. Entonces la página web es www.amiac.com. Importante, AMI es A-M-I-H. Sí. Para que no haya confusiones en ese sentido, y quiero pensar que las redes sociales igual. Así es, sí, todas las redes son iguales. Igual pueden mandar el mensaje ahí, hay alguien específico que contesta las redes sociales o el teléfono. Pues sensacional. Ella es Andrea Soriano y esto es Líderes al Descubierto. Muchísimas gracias.